A simple vista, esto parece un teléfono inteligente. Pero si supieras lo que este tiene dentro, te darías cuenta de que es mucho más que eso. Cuando todos se enteraron de lo que había en el interior de este dispositivo, cambiaron la opinión que tenían del mismo. En su interior hay un microprocesador que fue diseñado y fabricado en China. El dispositivo creó aún más tensión entre las dos economías más grandes del mundo. El teléfono fabricado por Huawei representa un avance para Pekín, ya que intenta escapar de los controles que estableció Washington en cuanto a su acceso a la tecnología y establecer una industria de chips autosuficiente. Si esos controles hubieran tenido éxito, fabricar un teléfono inteligente tan avanzado como este no hubiera sido posible para China, a no ser que hubieran importado algunos componentes clave. Lo cierto es que China ahora es más capaz que nunca de construir tecnologías avanzadas. Esto preocupó a los funcionarios estadounidenses, a quienes les inquieta más que los chips avanzados se utilicen en los equipos militares que en los teléfonos inteligentes. Y esto también hizo que ellos se pregunten cómo hizo China para lograr esto. Se suponía que la visita a Pekín a fines de agosto de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, calmaría la situación. China y Estados Unidos están enfrentados en muchos aspectos, desde la geopolítica hasta el comercio. El Departamento de Comercio pasó los últimos años dificultándole la compra o fabricación a China de los semiconductores avanzados que podrían impulsar las próximas revoluciones tecnológicas. Los belicistas estadounidenses dicen que esa medida intenta restringir las capacidades militares de China. En China se cree que esa medida intenta impedir el crecimiento económico de la nación. No hay margen para negociar cuando se trata de proteger la seguridad nacional de los estadounidenses. Su visita se vio opacada por el lanzamiento de este dispositivo. El Mate 60 está hecho para competir con el iPhone de Apple. Sin embargo, a diferencia del iPhone, el Mate 60 no tuvo un evento de lanzamiento llamativo, sino que se lanzó en silencio a través de la venta en línea. Aún así, este se agotó en cuestión de horas. Tras analizar el momento en que China lanzó el dispositivo, se llegó a la conclusión de que el país intentó enviarle un mensaje a Estados Unidos. Este mensaje consistía en hacerle saber que, a pesar de las medidas que Raimondo tomó para frenar su desarrollo tecnológico, China es capaz de lograr mucho. Mis colegas en Asia desmontaron el dispositivo. Este proceso consiste en desarmar el teléfono y luego observar el interior del mismo con un microscopio y otros productos tecnológicos. Durante el proceso, descubrimos que el nuevo teléfono inteligente de Huawei funciona con un chip diseñado por ellos y fabricado por la empresa SMIC. SMIC es el fabricante más grande de chips de China. Además, es un fabricante por contrato que produce semiconductores diseñados por otras empresas como Huawei. Esto demuestra que, en la actualidad, las dos empresas están haciendo un progreso en cuanto a las capacidades de sus semiconductores. La industria de los chips los distingue refiriéndose a ellos en nanómetros o en 1000 millonésimas de metro. Eso es equivalente a la mitad del diámetro de una doble hélice de ADN. Bueno, se podría decir que cuanto más pequeño sea el transistor, mejores serán las capacidades del chip. Si analizamos el último Galaxy de Samsung o el iPhone de Apple, veremos que estos dispositivos están fabricados a base de chips que están compuestos por una tecnología de 3 nanómetros. Estados Unidos intentó mantener las capacidades tecnológicas de China 10 años más atrasadas que las propias, a través de los controles de exportación. Sin embargo, el chip Kirin 9000S del Mate 60 Pro demostró que China solo está 4 o 5 años por detrás de la tecnología más avanzada del mundo. Ahora bien, este chip se fabricó con un procesador de 7 nanómetros, y esto indica que la industria china está más avanzada de lo que Estados Unidos creía y esperaba. ¿Cómo hicieron Huawei y SMIC para lograr esto? En los últimos años, la mayoría de los chips más avanzados de todo el mundo fueron fabricados en Taiwán. TSMC es la empresa que fabrica la mayoría de estos chips. En el pasado, la unidad de Huawei llamada HiSilicon diseñó chips y se los delegó a la compañía TSMC para que los fabricara e importara. Pero Estados Unidos detuvo esta alianza. Si analizamos la situación atentamente, parece que China tiene la capacidad de encontrar alternativas por sí misma, cuando no dispone de las tecnologías occidentales. La litografía ultravioleta extrema, también conocida como la máquina EUV, es el dispositivo esencial para fabricar los chips más avanzados. Se tardó décadas en desarrollar una máquina como esta, y una sola de ellas cuesta más de $100 millones.
Estas máquinas pueden grabar patrones en chips de solo 3 nanómetros. Solo una empresa en el mundo los fabrica, y esta es la holandesa ASML. Me gustaría aclarar que a ASML nunca le permitieron exportar sus máquinas EV a China. Sin embargo, sí le permitieron exportar un dispositivo llamado DV, el cual utiliza un tipo de tecnología más antigua. Se pensaba que si se limitaba a China a utilizar ese tipo de tecnología, dicho país nunca llegaría a desarrollarse demasiado tecnológicamente. Al parecer, este chip indica que China logró aprovechar al máximo las capacidades de este dispositivo DV, ya que a partir de este pudo llevar a cabo muchísimos más avances en los procesadores de silicio de lo que Estados Unidos había esperado. Bloomberg descubrió que SMIC utilizó algunas de estas máquinas DV más antiguas de ASML. Sin embargo, la pregunta clave es si SMIC puede producir el componente a gran escala y de manera eficiente para que sea rentable. De hecho, la razón por la que los teléfonos Huawei se agotaron puede haber tenido más que ver con la falta de suministro de chips que con la demanda. Puede que a Huawei se le dificulte alcanzar el próximo objetivo, el cual debería ser fabricar chips con un procesador menor a 7 nanómetros. No sé cuál es la palabra correcta para describir cómo me sentí cuando vi el anuncio de Huawei, pero sin dudas me molestó muchísimo. La única buena noticia es que todavía no hay evidencia de que China pueda fabricar chips de 7 nanómetros a gran escala. En lo que se denomina el lado de guerra contra China de la ecuación, esta es la última oportunidad que tiene Estados Unidos de impedir que China obtenga acceso a la tecnología más avanzada del mundo. Algunos legisladores republicanos están solicitando que la administración de Biden elimine los productos de Huawei y SMIC de la tecnología estadounidense. A corto plazo, es probable que las capacidades con las que cuenta China en la actualidad se degraden un poco. Sin embargo, a largo plazo, Estados Unidos ha incentivado a China a desarrollar una tecnología avanzada por su cuenta. China sigue siendo el mayor consumidor de semiconductores del mundo. Y lo cierto es que si empresas como Intel y Nvidia comienzan a perder el poder que tienen en el mercado, estas generarán menos ingresos, y esto perjudicará la capacidad de dichas compañías de continuar innovando y de mantener la superioridad de Estados Unidos frente a China en este ámbito. Se sabe que China planea gastar más de $100.000 millones en semiconductores. Esta cifra representa 3 o 4 veces el gasto anual de una gran compañía como TSMC. Dado el capital y la paciencia de China, existe la posibilidad de que llegue a desarrollar capacidades más avanzadas con el tiempo. Estos dos barcos son de la Guardia Costera China. Y el barco al que apuntan con cañones de agua a alta potencia es un buque de suministro filipino. Llevamos alrededor de 3 horas aquí, y parece que la situación solo se ha vuelto más tensa. Según lo que dictaminó una corte internacional, Filipinas está en todo su derecho de extraer recursos en estas aguas. Dado que la amenaza ha crecido, debemos hacer más por defender nuestro territorio. Pero parece que China no lo ve así. Frente a la irrupción forzada de los buques filipinos, la Guardia Costera China ha tomado las medidas de aplicación de la ley necesarias. Esta es la 6ª vez en 8 meses que sucede este tipo de incidente. Y es un problema creciente para el mundo. Filipinas tiene una alianza con Estados Unidos. Al día de hoy, el Banco de Arena Yungin es el foco de tensión más peligroso entre Estados Unidos y China. Y lamentablemente parece ser que se avecina una crisis. Se sabe que China y Filipinas llevan décadas disputándose el control de estas aguas. Sin embargo, parece ser que en el último año, las tensiones están cerca de alcanzar su punto más alto histórico. ¿Pero por qué? Estamos a bordo de un barco de la Guardia Costera de Filipinas en medio del mar de China Meridional. Y esta es la vez que más cerca hemos estado de un barco de la Guardia Costera de China. Al parecer, está intentando bloquear nuestro camino. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., quiere que los periodistas vean las confrontaciones cada vez más tensas que tienen con las embarcaciones chinas. El buque de la Guardia Costera de Filipinas estaba escoltando a este barco hasta el Banco de Arena Yungin. Era una misión de rutina para rotar y reabastecer a las tropas en esta antigua embarcación de la Segunda Guerra Mundial, que ha estado estacionada allí desde 1999. Un barco encallado, conocido como Sierra Madre, se ha convertido en una base de Filipinas, que lo usa como puesto fronterizo para proteger su propia soberanía. A lo largo de los últimos meses, este banco de arena ha sido el epicentro de muchas tensiones entre estos países. Ya se han informado unos cuantos enfrentamientos,
y también disparos de cañones de agua contra barcos filipinos. De hecho, hubo un caso antes de que nosotros llegáramos. El Banco de Arena Yungin es parte de los muchos arrecifes y bancos de las Islas Spratly, que están en el mar de China Meridional, y se encuentran mucho más cerca de Filipinas que de China. La vía navegable abarca 3,6 millones de kilómetros cuadrados, y es más grande que el Mediterráneo. Muchas áreas del mar son disputadas. China, Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas y Taiwán afirman que ciertas áreas forman parte de su territorio. Es una zona de pesca próspera, que produce alrededor del 10% de la captura mundial, y una gran cantidad de comercio transita por allí. En 2016, esta cifra ascendió a unos 3 billones, lo que equivale a más del 30% del comercio mundial de petróleo crudo marítimo. Además, tiene depósitos de petróleo y gas muy prometedores, algo que a cada una de las naciones que reivindican el territorio le encantaría obtener en los próximos años. Si Filipinas logra extraer estos recursos, podría ser un gran beneficio para el país, dado que se prevé que el yacimiento de gas que suministra el 20% de la energía de la isla principal de Filipinas se agotará en los próximos 3 años. Pero hay un problema, y es que China reclama la mayor parte del mar de China Meridional, lo que lamentablemente dificulta que las Filipinas accedan a estas reservas. China afirma que esta área es parte de su territorio, y para demostrarlo cita un mapa de 1947. En 2016, un tribunal respaldado por la ONU dictaminó que la afirmación de China de tener derechos históricos era ilegal, y que Filipinas tiene el derecho soberano de extraer recursos como peces y petróleo. Claro que China rechaza la sentencia de manera absoluta, pero hasta ahora a Filipinas le ha resultado muy difícil hacer valer su derecho, a pesar de que el resultado haya sido a su favor, ya que no tiene la capacidad militar para hacer cumplir esas reglas. Y la CONVEMAR tampoco. Y no solo se trata de la pesca y la energía. Estas aguas tienen un valor militar y estratégico para todos los países que reivindican la zona, y sobre todo para Estados Unidos. Mantener la libertad de navegación es un interés global para Estados Unidos, y es importante en el mar de China Meridional. Pero también creo que Estados Unidos tiene otros intereses, y uno de ellos es que exista una ley internacional para proteger la capacidad de los países de ejercer su soberanía. Y en este caso en particular, varios de los países que reivindican parte del territorio del mar de China Meridional tienen una gran cantidad de habitantes cuyo sustento depende de estos recursos. Pero China busca afirmar su soberanía y negar el acceso militar de Estados Unidos a la región. De arrecifes y corales a bases militares. Esto es lo que ha estado construyendo en la última década. Con el tiempo hemos presenciado el establecimiento de pistas de aterrizaje, puestos de escucha y estaciones de reabastecimiento, para que China pueda enviar a sus buques a esas islas y también para poder patrullar mejor una gran parte del mar de China Meridional. Hoy en día, China opera buques de la Marina, embarcaciones de la Guardia Costera y milicias marítimas las 24 horas alrededor de cada área de la región en disputa. Desde el momento en el que vimos el primer buque de la Armada China, nos siguieron embarcaciones chinas a lo largo de todo el trayecto, y no se detuvieron en ningún momento, no lo hicieron siquiera cuando ya estábamos regresando a la costa. Debido a la persecución, sentía que estábamos siendo vigilados constantemente. Esta es la isla Ditu. Aquí el gobierno de Marcos se está apresurando a desarrollar el territorio, con el fin de poder defenderse de la amenaza de China. Pero esto ha generado tensiones en regiones cercanas. Estas relaciones no solían ser así de tensas. ¿Recuerdas el veredicto que le dio a Filipinas los derechos a los recursos? El expresidente Rodrigo Duterte dijo que no quería correr el riesgo de una guerra tratando de hacer cumplir esa decisión, por lo que decidió buscar mejores lazos con China en lugar de con Estados Unidos. Su presidencia fue una verdadera prueba para la alianza entre Estados Unidos y Filipinas. Presentó el programa Build, 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 con el fin de atraer más inversiones para proyectos de infraestructura, incluyendo inversiones de China. Los préstamos y las donaciones de China a Filipinas aumentaron de $1,6 millones en 2016 a 621 millones en 2020. Muchos de esos proyectos, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, nunca se materializaron. En los últimos años de su presidencia,
Duterte relajó un poco su postura con respecto a Estados Unidos y permitió que se realizaran ejercicios militares conjuntos. En 2022, cuando asumió Marcos, las relaciones con Estados Unidos se fortalecieron considerablemente. Marcos ha decidido adoptar una postura mucho más asertiva en el mar de China Meridional. Una gran parte de su estrategia es la transparencia. Y creo que el viaje logró exponer de alguna manera las acciones agresivas de China en el mar de China Meridional. China ha sostenido que sus medidas son legítimas. Las actividades relevantes de China en ese mar son justificadas, legales e inobjetables. Un año después de su asunción, Marcos le dio a Estados Unidos acceso a otros 4 sitios militares. 3 de estas ubicaciones están cerca de Taiwán, una democracia autónoma que China considera propia y que ha prometido tomar por la fuerza de ser necesario. Y de hecho, Taiwán siempre se pregunta si Estados Unidos en verdad acudirá en su ayuda, en caso de que China realmente intente apoderarse de la nación por la fuerza. Por lo que considero que en el supuesto caso de que Filipinas se viera envuelta en un conflicto abierto con China, si Estados Unidos respondiera y acudiera en ayuda de Filipinas como creo que haría, probablemente eso ayudaría a aumentar la confianza de los aliados que Estados Unidos tiene en todo el mundo. Estados Unidos y Filipinas tienen un tratado de defensa mutua que data de 1951. Y las circunstancias que podrían desencadenar la participación de Estados Unidos se han aclarado recientemente. Si algún soldado filipino es asesinado en un ataque por parte de alguna potencia extranjera, definitivamente sería motivo para invocar el Tratado de Defensa Mutua. Cualquier ataque aéreo, marítimo o mediante fuerzas armadas hacia Filipinas en el mar de China Meridional, invocaría nuestro Tratado de Defensa Mutua. Pero nadie quiere comenzar una guerra por rocas y arrecifes. Hace muy poco los funcionarios militares de Estados Unidos y China finalmente pudieron reunirse en una reunión que no se llevaba a cabo desde hace más de un año. Lo último que cualquiera de nosotros quisiera es que se desate un conflicto. No tenemos la intención de echarle más leña al fuego. De hecho, estamos tratando de hacer todo lo contrario. Sin embargo, la combinación de un nuevo liderazgo en Manila, reclamos rivales sobre recursos y la presencia de barcos militares chinos y estadounidenses hace que cualquier accidente pueda tener consecuencias inesperadas. Y debo confesar algo. En un momento estaba muy preocupado, porque temía que el bote más pequeño se hundiera, ya que no sabía si sería capaz de resistir tantos chorros de agua. Incluso desde donde estábamos, pudimos ver lo contundente que fue. Se han comenzado guerras por mucho menos. A los líderes del sudeste asiático les preocupa la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China, ya que son 2 países de los que dependen mucho, ya sea en Taiwán o en el mar de China Meridional. Es oficial, Donald Trump fue electo y asumirá como el nuevo presidente de Estados Unidos de América a partir de enero. Durante su primera presidencia, Trump estableció un conjunto de estrategias y medidas firmes para mantener la posición de liderazgo del país en áreas clave como la economía y tecnología y evitar que China los supere. Trump impuso aranceles punitivos a las importaciones desde China e intentó reducir el déficit comercial entre los países, con el claro objetivo de limitar el crecimiento económico de China y su expansión militar. Mi palabra favorita del diccionario es arancel. Trump se centró en aumentar los aranceles a las importaciones para que China no envíe sus productos a Estados Unidos, ya que puede que estén subsidiados por el gobierno. Durante la campaña para la reelección, dejó en claro que su prioridad seguía siendo asegurar la supremacía estadounidense. Los empleados, productos, construcciones y cultivos serán nacionales y el mundo sabrá que el sueño americano ha vuelto. Tras 4 años fuera de la Casa Blanca, Trump regresa a un escenario internacional más complejo, con una China fortalecida que ha aprendido a lidiar con las tácticas de Estados Unidos. Es probable que abordar este tema sea una de las prioridades de su mandato, como una continuación de su primer enfrentamiento con China. Les agradezco. Muchas gracias. Retrocedamos un poco. Cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, transformó la economía global. La reducción de las barreras comerciales le permitió exportar juguetes, camisetas y televisores baratos de forma masiva a todo el mundo. Esto generó un auge que elevó a cientos de millones de chinos a la clase media. Alrededor de este periodo ocurrieron 2 eventos cruciales.
Voy a presentar mi candidatura oficial para presidente de Estados Unidos. Ese mismo año, China reveló una estrategia de 10 años para transformar su economía exportadora mediante innovaciones de última generación. El proyecto llamado Hecho en China 2025 representa la visión estratégica del presidente Xi Jinping, que busca garantizar que el país se consolide como un líder tecnológico global e influyente. En esencia, este plan trata de garantizar que, a la hora de formular políticas, el foco esté en los objetivos de defensa y seguridad nacional de China. Es el tipo de ambición que motivaría a los próximos presidentes de Estados Unidos a tomar medidas. Este es el primero, pero habrá más. Durante la administración de Trump, Estados Unidos intentó contener el crecimiento de China mediante la implementación de aranceles y algunas políticas comerciales. Básicamente, buscaron que la venta de productos chinos en el mercado estadounidense sea más cara, y así reducir un enorme déficit comercial. Este desequilibrio ocurre cuando una nación importa más bienes de un país de los que exporta hacia él. El presidente Biden está postergando la decisión de eliminar los aranceles que Trump les impuso a las importaciones chinas. El impacto que tuvo es visible. En 2023, el déficit se redujo al nivel más bajo desde 2010, lo que refleja una disminución en las importaciones de China. Pero a nivel global, la producción de China está en niveles históricos. Su capacidad de exportación supera a la de cualquier otro país según el PIB global, algo no visto desde el dominio económico estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Trump implementó políticas para controlar las exportaciones de tecnología avanzada de fabricantes de Estados Unidos y de economías aliadas, y la administración de Biden fortaleció estas restricciones. Eso hace que transferir bienes o tecnologías estadounidenses a China sea imposible, o al menos mucho más difícil. El gobierno estadounidense bloqueó las ventas de equipos de telecomunicaciones de Huawei dentro del país. Pero no se detuvo allí, contactó a muchos de sus aliados alrededor del mundo y trató de persuadirlos para que tampoco permitieran que Huawei vendiera los equipos en sus países. Eso les causó muchos problemas. En 2022, limitó el acceso de China a los semiconductores más avanzados, incluidos los chips de inteligencia artificial necesarios para entrenar modelos como ChatGPT. También le impidió el acceso a equipos de fabricación de chips, como los más avanzados y sofisticados que se utilizan en los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Un ejemplo notable son las máquinas de litografía ultravioleta extrema desarrolladas por la empresa holandesa ASML. Las medidas estadounidenses buscan dificultar el desarrollo tecnológico de China para mantener su posición como líder global en defensa, algo que siempre influyó en la estrategia económica de Estados Unidos. China aún está por detrás de Estados Unidos en términos de semiconductores y otras tecnologías clave, lo que demuestra cierta eficacia de las restricciones comerciales. Pero las medidas y los controles de exportación tuvieron un efecto secundario no previsto. Impulsaron a China a reducir su dependencia y a invertir en sus propios científicos e investigadores. Ha solicitado una gran cantidad de patentes, ya que cree que le ayudarán a desarrollar una base industrial nacional más sólida y clave para el futuro. Cuando el presidente Xi Jinping establece una prioridad en China, tiene el poder de dirigir recursos clave hacia ese objetivo. Puede pedir a los bancos que otorguen financiamiento a bajo costo y a las empresas estatales que respalden cierto sector o industria. Por ejemplo, se considera que Shanghai Microelectronics Equipment es la empresa china más prometedora para competir con las máquinas de litografía de ASML. Si bien representa la esperanza de China, todavía está muy lejos de igualar el nivel de ASML, el líder mundial de la industria. Pero se están destinando miles de millones de dólares para impulsar este desarrollo y el objetivo es cerrar la brecha tanto como sea posible. En 2023 Huawei lanzó el Mate 60 y fue una prueba de que China tiene capacidades avanzadas en la fabricación de semiconductores. Pero la confirmación llegó cuando Bloomberg News ordenó un análisis interno del dispositivo. Dentro de ese teléfono había un semiconductor mucho más avanzado y sofisticado de lo que se pensaba que China podía fabricar de forma independiente. Esto sugería que, en lugar de estar 8 o 10 años rezagado en la producción de chips, en realidad la brecha entre China y Estados Unidos era solo de 4 o 5 años. Pero lo que en verdad preocupa a Washington es el uso de esta tecnología en otras áreas. La capacidad de fabricar semiconductores avanzados para productos de consumo como los teléfonos implica que también pueden aplicarse con facilidad en ámbitos militares. En otros sectores, China ha logrado avances significativos y ha tomado la delantera. Veamos este gráfico. Pese a los aranceles y restricciones de Estados Unidos, la participación de China en el mercado de las exportaciones tecnológicas ha aumentado, en especial en vehículos eléctricos. En última instancia,
Se cree que el comercio siempre tiende a adaptarse. Y eso es lo que notamos al analizar la industria de vehículos eléctricos en China. Por ejemplo, el gran fabricante de vehículos eléctricos BYD ya está sorteando algunas de estas restricciones, ya que ha construido fábricas en países como Tailandia, Hungría y Brasil a fin de diversificar sus operaciones. Trump quiere limitar aún más las importaciones de vehículos eléctricos y baterías chinas, y en su segundo mandato podría cumplir la promesa de proteger a los fabricantes estadounidenses. Impondré los aranceles necesarios, ya sean del 100%, el 200% o el 1000%. Y no venderán ni un solo auto en Estados Unidos. La preocupación en Washington radica en que los vehículos eléctricos y parte de su software podrían recopilar información personal y tal vez podrían compartir esos datos con el gobierno chino o al menos con las empresas responsables de fabricarlos. China ha rechazado rotundamente este tipo de retórica. China seguirá protegiendo los derechos e intereses legítimos de sus empresas y brindará su apoyo para que se los respete conforme a la ley. ¿Los últimos dos gobiernos estadounidenses lograron perjudicar a China de la manera que Trump pretendía? Parece que no. Bloomberg monitorea los objetivos del plan llamado Hecho en China 2025, y la gran mayoría ya se han logrado o están en proceso y prontos a alcanzarse. Los aranceles ayudaron a reducir el déficit comercial que solía haber. Pero como vimos antes, no lograron impedir que China exporte a otros destinos. Puede que hayan frenado el crecimiento de Pekín en áreas clave, como los chips avanzados. Pero en general, las políticas industriales de Xi Jinping están permitiendo que China avance a nivel tecnológico. Aunque las restricciones no han detenido a China por completo, se espera que Trump siga intentándolo en su segundo mandato. Si analizamos el panorama geopolítico, creo que es evidente que Estados Unidos continuará insistiendo en que sus aliados adopten medidas más estrictas para limitar el acceso de ciertos países. El resultado que tendrá esta segunda fase en la disputa entre Trump y China aún es incierto. Pero sus declaraciones dejan ver que su prioridad es asegurar el liderazgo del país a nivel global. Podemos hacer lo que otros no pueden. Ni China ni nadie puede igualar lo que nosotros tenemos. Es probable que tu bicicleta, tu sofá, los juguetes de tus hijos e incluso tu auto hayan cruzado el océano en un barco. Y también que tanto esos barcos como muchos de los productos que transportan hayan sido fabricados en China. China lidera por mucho en construcción naval a nivel mundial. Produce el acero, el aluminio, los repuestos y los componentes, y también los ensambla. China controla esa infraestructura. Alrededor del 34% de los barcos que se usan hoy en día se hicieron en China. El 57,1% de los barcos que están en construcción en la actualidad se encuentran en astilleros chinos. China pasó de fabricar menos del 5% de los barcos globales en 1999 a más del 50% en 2023. China no solo domina en la construcción naval, sino que también ejerce control sobre el ecosistema en general. En la actualidad, este país controla el 95% de la producción de contenedores. Hoy en día, un solo astillero en China produce más barcos al año que todos los astilleros de Estados Unidos juntos. ¿Sabían eso? Nosotros solíamos dominar este negocio. Donald Trump, que ya había iniciado una guerra comercial con China, tiene ideas sobre cómo nivelar el terreno. También vamos a revitalizar la industria de la construcción naval estadounidense. Nos enfocaremos tanto en la construcción comercial como en la militar. Donald Trump está tomando varias medidas para intentar reposicionar a Estados Unidos a nivel mundial. Una de ellas son los aranceles. El objetivo de estas nuevas medidas es reiniciar la relación de Estados Unidos y China. Un cambio así tendría efectos importantes que podrían transformar completamente la dinámica y las reglas del comercio a nivel mundial. Entonces, ¿qué impulsa este intento de traer la construcción naval de vuelta a Estados Unidos? ¿Y es siquiera posible? Estados Unidos está algo obsesionado con esta cuestión. Hace años, el país líder en construcción naval era Estados Unidos. El auge naval de Estados Unidos fue durante la Segunda Guerra Mundial, con los barcos denominados Liberty. Se construyeron miles de unidades de ellos, y en su momento fueron de gran ayuda para mantener a los aliados en la lucha contra la Alemania nazi. Apoyaron las cadenas de suministro y fueron fundamentales. Gracias a eso, Estados Unidos desarrolló una gran capacidad de construcción naval.
Pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria naval en Estados Unidos comenzó a decaer. A partir de 1970, Japón comenzó a tomar el liderazgo. Luego, durante los 80 se incorporó Corea, y para la década de los 2000 terminó sumándose China. Y en la actualidad, esos son los 3 países que lideran la industria. Aunque China lleva años trabajando en aumentar su poder y capacidad de construcción naval, recién superó a Corea del Sur y Japón en los últimos años, y así se posicionó como líder mundial del sector. China se incorporó a la OMC a comienzos de los años 2000. Desde entonces su crecimiento económico fue evidente, y eso impulsó una demanda creciente de embarcaciones. En el 10º Plan Quinquenal presentado por el gobierno de Pekín, se delineó una visión estratégica con el objetivo de desarrollar los puertos de China y también su industria naval. Esto realmente sentó las bases y estableció un enfoque claro, cuyo objetivo era que todo el sector manufacturero y también la fuerza laboral china se alinearan en torno a esta visión de construir una industria naval que fuera capaz de competir a nivel global. Dado el tamaño y la escala de la industria china, esto tenía sentido. Esta ya se destacaba en la manufactura pesada, por ejemplo, de vigas y acero estructural. La economía interna china es muy fuerte y está orientada a la exportación. China dispone de trabajadores con un alto nivel de formación y habilidades técnicas, pero cuyo costo sigue siendo relativamente bajo, justo el perfil necesario para fabricar embarcaciones complejas. Luego, el gobierno apoyó al sector naval como una industria estratégica, ya que era clave en su transición desde una manufactura básica hacia la producción de bienes cada vez más sofisticados. Y ese primer impulso del gobierno, sumado al inicio de una infraestructura sólida, terminó generando un ciclo que fue creciendo por sí solo. A medida que la producción de barcos aumenta, su costo individual baja. Eso contrasta fuertemente con Estados Unidos, que lleva décadas exportando su producción. Como muchos países avanzados, Estados Unidos tiene una economía de servicios. En la actualidad, la manufactura en Estados Unidos solo representa el 8% del empleo total. Un portacontenedores chino cuesta unos $55 millones, y el costo estimado de un barco estadounidense similar es de unos $330 millones. Esa diferencia de precio explica la gran brecha en la producción de barcos. Entre 2020 y 2022, China fabricó más de 4.000 barcos nuevos y Estados Unidos solo construyó 12. En 2024, Estados Unidos produjo el 0,01% de los barcos comerciales. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un astillero estatal chino construyó más embarcaciones comerciales por tonelaje el año pasado que toda la industria naval estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El problema con la construcción de barcos es que requiere una inversión de capital muy elevada. Además, demanda una gran cantidad de trabajo humano y una infraestructura de apoyo muy robusta. Por eso, cuando un país apunta a fabricar grandes volúmenes de barcos de alto costo y altamente sofisticados, suele ser necesario que el Estado brinde apoyos económicos considerables. Ese es el aspecto en el que el gobierno centralizado de China puede destacar. Entre el 2010 y el 2018, el apoyo del gobierno chino a la construcción naval fue de unos $132.000 millones. Y esa cifra ni siquiera contempla otras formas de apoyo, como ordenar a las empresas estatales que ofrezcan préstamos a bajo interés, condonen deudas o inyecten capital. Si Estados Unidos quisiera seguir ese camino, tendría que proporcionar algún tipo de subsidio para que las empresas puedan hacer la transición de forma rentable. Básicamente implicaría subsidiar una industria que no generará ganancias y que costará dinero a los contribuyentes. Trump quiere aumentar los ingresos necesarios para impulsar la producción naval mediante nuevos aranceles sobre los barcos de origen o control chino. Las tarifas comienzan en $1 millón por cada atraque, por lo que podrían ser de $1 millón, pero también llegar hasta $3,5 millones por cada atraque en Estados Unidos de un barco construido en China. Y de hecho eso no es todo. Cualquier propietario de embarcaciones que tenga un barco chino en su flota probablemente enfrentará estos impuestos. Un experto calificó la propuesta como un apocalipsis comercial que podría encarecer los productos estadounidenses, aumentar las tarifas de transporte y la inflación y desviar el comercio de los puertos del país. Eso incrementará el costo de los productos.
Los costos en general aumentarán como resultado de esta política. Imponer aranceles extremos podría afectar las cadenas de suministro de Estados Unidos. Los barcos reorientarán sus rutas actuales para hacer muchas menos paradas en Estados Unidos. La distribución de bienes podría variar. Habrá un mayor movimiento de mercancías por tierra entre puertos en vez de por vía marítima. La política adoptada por Trump ha sido clara, priorizar a Estados Unidos y avanzar en solitario. Pero si el objetivo es pasar de una producción naval muy básica a construir buques portacontenedores terminados, el salto es gigantesco, por lo que tal vez la mejor política sería determinar en qué parte de la cadena de suministro tiene más sentido que estén los fabricantes estadounidenses, y cómo se les brindará apoyo en ese proceso, ya que pasarían de tener una participación mínima en la construcción naval a una mucho más activa. Estados Unidos cuenta con dos fuertes aliados, Corea del Sur y Japón, que tienen capacidad para mayor producción. Sin embargo, el interés en liderar la industria naval no responde solo a un tema de rentabilidad. Permitir que China lidere el terreno marítimo plantea riesgos de seguridad más amplios. En definitiva, esto se trata de geopolítica, de cómo Estados Unidos entiende al transporte marítimo como una herramienta estratégica para su seguridad nacional y la utiliza para reforzar su presencia en las rutas comerciales del planeta. Para muchos, el verdadero problema es que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de fabricar sus propios barcos. Además, les preocupa depender de barcos construidos en China para transportar mercancías dentro de Estados Unidos. Pero también por encima de todo eso, aparece un nuevo argumento al estilo Trump sobre la relevancia de la industria pesada en general. Existe la posibilidad de que el foco actual en la construcción naval sea solo una pieza dentro de una estrategia mucho más amplia de Trump para reordenar el mapa geopolítico. Estos aranceles se siguen imponiendo. Las tarifas que propone son extremadamente elevadas. Esto solo cobra sentido cuando se considera dentro del contexto más amplio de la política actual en Estados Unidos. Dudo que alguien realmente se esté imaginando una restauración a gran escala de la industria naval estadounidense. La realidad es que los países que han demostrado que pueden generar ganancias con la construcción naval, que son China, Japón y Corea, son tan dominantes dentro de la industria que es muy difícil imaginar un regreso a cómo eran las cosas antes.